mis amados hermanos, bienvenidos una vez más a adorar el nombre del Señor. Allí donde esté en su lugar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a encomendar nuestras vidas a nuestro Dios en esta hora. Padre, te damos las gracias, Señor Jesucristo. Queremos comenzar este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual podemos hacer todas las cosas, lo dice tu palabra, Señor. Dios de la gloria, te pedimos que nos ayude, Dios amado, que bendiga este servicio desde el principio hasta el final, Señor, que podamos alabarte en espíritu y en verdad, que podamos hacerlo con todo el corazón, Señor, y que podamos salir al final de este servicio gozosos, Señor, contento porque has estado una vez más con nosotros, Padre. Te pedimos todas estas cosas, dándote las gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Vamos a cantar ese himno, Señor, te necesito. Señor, te necesito, como nunca mi alma anhelado de ti. Yo soy aquel abismo que clama por otro, que sacies mi alma, Señor, que sacies mi alma. Oh, aleluya, ese eres tú, Jesús, ese eres tú, Jesús. Mi Dios, cuánto te amo. Mi Rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, moriré. Mi Dios, cuánto te amo. Aleluya. Mi Rey, cuánto te adoro. Sin tu palabra todo vale nada. Sin tu palabra todo será muerte. Sin tu palabra, Señor, yo moriré. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya, amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
porque Él por mí murió. Amo a Jesús por todo lo que ha hecho. Amo a Jesús, amo a Jesús, porque Él vida me dio. Amo a Jesús, porque Él salvó mi alma. Amo a Jesús, porque Él por mí murió. Amo a Jesús por todo lo que ha hecho. Amo a Jesús porque Él vida me dio. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y amamos a Él porque Él salvó nuestra vida y nuestra alma. Vamos a orar por las necesidades y cerramos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos las gracias una vez más, Señor. Gracias por permitirnos alabar tu nombre, Dios de la gloria, y saber que estás con nosotros y que nunca nos has dejado solos, Señor. Mira cada mano levantada en este lugar, Señor, en aquel lugar donde se encuentran mis hermanos, Dios de la gloria. Ayúdales a cada uno de ellos, Dios amado. Dice tu palabra, echa tus cargas sobre Jehová, descansa en Él y Él hará. Por lo tanto, descansamos en ti, echamos nuestras cargas sobre ti. Y sé tú encargándote de nuestras aflicciones, Señor amado, de nuestras enfermedades, Dios de la gloria, y que tu pueblo pueda recibir la sanidad donde quiera que se encuentre, Padre, porque para ti no hay tiempo ni distancia, Señor amado. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Si algún día cayera yo, tú me levantarás. Si algún día cayera yo, tú me levantarás, porque tú eres vida a mi corazón, porque tú eres vida a mi corazón. Aunque ande en valle y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Aleluya. Mal alguno, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Mal alguno, porque tú eres vida a mi corazón, porque tú eres vida a mi corazón. Si algún día cayera yo, tú me levantarás. Si algún día cayera yo, tú me levantarás, porque tú eres vida a mi corazón, a mi corazón, porque tú eres vida a mi corazón. Amén, amén, amén. Alabamos su nombre para siempre. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Vamos a batir las palmas con gozo y con alegría. Nos regocijamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué hora es, mira qué hora es. En el reloj de Dios es tarde ya. Amén. Cantémoslo con gozo y con alegría para la gloria del Señor.
Y mira qué hora es, mira qué hora es, en el reino de Dios es tarde ya, el tiempo se acabó, la novia está dispuesta ya, hay un mensaje que vivir, una señal que desplegar. Sigue hacia adelante a Elohim. Y el ángel clamó, el tiempo no es más. Todos ya, Jesús mostró que Dios quiere morar en pieles humanas una vez más. Y hay un mensaje que vivir, una señal que desplegar. Siete voces vivas que te dicen voy a ti, sigue hacia adelante a Elohim. La novia tendrá la palabra que el séptimo ángel predicó. El tiempo se cumplió y Dios quiere morar, el tiempo de su mano está ya. Aleluya, hay un mensaje que vivir, una señal que desplegar. Siete voces vivas que te dicen voy a ti, sigue hacia adelante a Elohim. El ángel clamó y el ángel clamó, el tiempo no es más y los sellos fueron rotos ya. Jesús mostró que Dios quiere morar en pieles humanas una vez más. Hay un mensaje que vivir, una señal que desplegar. Siete voces y siete voces vivas que te dicen voy a ti, sigue hacia adelante a Elohim. Amén, 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 gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de prepararnos, porque el tiempo es cortado, amén. El día del rapto en proceso está, cuando los santos ya subirán, eso somos nosotros, amén. Cantémoslo para la gloria de nuestro Dios. El día del rapto en proceso está, cuando los santos ya subirán. Ya voy marchando, ya voy marchando hacia mi patria celestial. El sin pecado, y el sin pecado aparecerá, en la pureza su novia está. Ya voy marchando, ya voy
saber. Nuestra victoria ya la tenemos en Cristo Jesús, amén. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba del Aarón. Aleluya, cantemos ese himno para la gloria de nuestro Dios, amén. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y va hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte que desciende sobre Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición y vida
Pronto vendrá el Señor, su novia levantará gloriosa y ese día lo tenemos cerca. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por las ofrendas, mis hermanos. Inclinamos nuestro rostro y glorificamos a nuestro Dios Padre. Te damos las gracias una vez más, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios de la gloria, porque hasta el día de hoy nos mantienes en pie, Señor amado. Padre, bendice como parte del culto, la ofrenda, parte de este servicio, Señor. Porque un culto sin ofrenda es un culto incompleto, un servicio incompleto, Dios de la gloria. Bendice al dador alegre, al que lo hace de todo corazón, Señor amado. Y el que aún no lo hace, Dios de la gloria, sé tú ayudándole a él. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias. Amén y amén. Aleluya. Hay momentos tan especiales. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo reposarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, aleluya, en los que puedo reposarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Cuando pienso lo lindo que es estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es estar en la presencia, es estar en la presencia de Dios, aleluya. Quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar para irme con el Señor. Alabamos su nombre para siempre, le honramos y le glorificamos a Él. De esa manera vamos a recibir su palabra, vamos a cantar el himno Solo Cree, y de esa manera recibimos su palabra. Levantemos nuestra mano al cielo. Solo cree. Es posible, solo cree. Digámoslo una vez más con convicción, solo cree. Que solo cree. Y solo cree. Todo es posible en su que tú eres el creador, que tú eres el magnificente,
que tú eres soberano, único, Señor, autosuficiente. Así que, Padre, confesamos tu grandeza, así como confesamos nuestra debilidad. Y nos presentamos ante ti, Señor, para este servicio en esta tarde. Pidiendo, Padre amado, que tú inspires, Señor, de tu palabra y nos ayudes para este servicio. Padre, y pedimos, Señor, que de este texto de la Escritura que hemos podido tomar, tú nos des algo, Señor, que pueda ayudarnos, Señor, a encaminarnos de una mejor manera en nuestro caminar cristiano. Así que, poderoso Señor, recibe toda petición, toda carga, cualquier angustia, todo lo que haya en el corazón de tu pueblo, Señor, pues bajo tu preciosa sangre y en tu nombre lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén. Bien, hermanos, tomen su lugar, por favor. Bien, hermanos, vamos a tomar unos minutos nada más, pensamiento corto de la palabra del Señor. Vamos a tomarlo allí en algo que es bien sencillo, ¿verdad? Muy simple de la palabra, algo que nos dé la oportunidad de considerar nuestra condición cristiana para poder así de esa manera tomar unos minutos. Quisiéramos hacerlo para poder orar, tomar un tiempo al final de lo que vamos a platicar, unos minutos de oración. Ahorita hablo de aquel culto de oración en semana y dijo que era vital para la vida cristiana. Ahora dice el hermano, dice la Escritura aquí en esto que leímos, dice el texto contando la historia de aquel hombre Nehemías que trabajaba para el rey Artajerjes, y Nehemías había sido hasta ese momento un trabajador ejemplar del rey. Nehemías era el copero del rey, y ese copero del rey tenía un lugar demasiado cercano en el reino. Usted recuerda la escena del panadero y el copero, ¿verdad? El panadero era aquel que preparaba el alimento para el rey, y el copero era el que probaba el alimento del rey. Antes que el alimento llegara a ser probado por el rey, el copero era el que lo probaba. Amén. Entonces, si el copero moría, ya se sabía que algo había ocurrido en la panadería, ¿verdad? Algo había ocurrido con el cocinero, alguien estaba atentando contra el rey. Si al copero le caía algún alimento mal, entonces el rey se abstenía también de tomar aquel alimento. En sí, el copero en aquellos reinos era un hombre cercano al rey. Tenía que ser un hombre de su entera confianza, y el copero de la misma manera tenía que ser un hombre que respetara mucho al rey, ¿verdad? Y que estuviera dispuesto a servirle al rey a tal grado de arriesgar su vida. Pues cuantas veces el rey fuera a comer, el copero tenía que comer. Así que encontramos aquí que este hombre Nehemías era un servidor del rey, y el rey, en esta escena que encontramos en la Escritura, quiso ayudarlo. El rey se interesó por aquel hombre cercano, por aquel hombre fiel de su reino, por aquel buen servidor en su reino, y entonces le preguntó: mira, yo noto que estás triste, ¿qué pides? ¿Qué necesitas? El rey quiso favorecer a su siervo, quiso favorecer a su servidor, a su hombre de confianza, a su hombre cercano, aquel hombre que había podido en el camino del tiempo ganarse la confianza del rey, y que seguramente no había sido fácil. Para que Nehemías llegara a gozar de ese grado de confianza con el rey, pues eso tuvo que haberle tomado tiempo, tuvo que haberle tomado una medida de esfuerzo, y tuvo que haber llegado a honrar a ese rey, ¿verdad? Para que el rey pudiera considerarlo de la manera en que el rey lo hizo. Al grado que dice la Escritura que el rey quiso honrarlo, lo miró y le dijo: mira, ¿qué te pasa? Yo noto tu semblante y tú no estás enfermo, pero te notas triste. Eso es lo que le dice, ¿verdad? Le dice: mira, tú no estás enfermo, pero yo noto que tú estás triste. ¿Qué es lo que ocurre contigo? Entonces el rey pudo reconocer que lo que tenía aquel hombre era quebranto de corazón. Amén. Y le digo así, notaba que tenía quebranto de corazón. Entonces, cuando miramos, el rey quiso concederle las peticiones a aquel hombre llamado Nehemías, porque le dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos.
Amén. Abra otra escritura aquí para mirar algo. Colosenses capítulo 3. Es algo sencillo lo que vamos a platicar. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el verso 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, Amén. 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 como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces miremos que cuando aquel hombre llamado Nehemías agradó al rey Artajerjes, y el rey quiso honrarlo concediéndole su petición. Mire una cosa, no solo era que el rey le quería conceder las peticiones como para premiarlo o hacerle un favor, sino lo que llama la atención es que el rey conocía a su hombre cercano, Amén. al grado que pudo saber que no estaba enfermo, pero que su semblante denotaba que estaba en una necesidad, que había un clamor en él. Es decir, llegó a ser tan cercano que el rey podía conocerlo en esos detalles. Dijo: bueno, tú no estás enfermo, pero te noto extraño, ¿qué necesitas? Y luego le dice: ¿qué pides? O sea, le dijo: pide lo que quieras y yo te concedo para que se te quite el quebranto de corazón. Amén. Ahora, Amén. al mirar esta escritura, el Señor dice que cuando servimos, lo hagamos siempre como para el Señor. Amén. Amén. Ahora que allí en el caso de Nehemías, lo que estaba obrando por medio del rey no era otra cosa que la recompensa del Señor. Por cuanto Nehemías no solo estaba agradando al rey Artajerjes, sino que Nehemías realmente estaba agradando al Dios de los cielos. Amén. Amén. Como Nehemías agradaba al Dios de los cielos, entonces fue la razón por la cual Dios movió el corazón de aquel rey para que concediera la petición que tuviera Nehemías, para que lo ayudara. Miren cómo trabaja el Señor. Dios puede dar una vuelta completa, ¿verdad? Y uno no saberlo. Ahora, lo tremendo allí también, detalles interesantes, es que cuando Nehemías es interrogado por el rey, y el rey le dice: bueno, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Fíjese usted que Nehemías no se apresuró, sino que Nehemías dijo: oré al Dios de los cielos. Amén. Amén. ¿Qué le iba a pedir al rey? Estaba en la oportunidad de su vida, tal vez. La angustia que tenía en su corazón tal vez hubiera podido ser satisfecha. Pero cuando el rey le ofreció que pedir, él oró al Dios de los cielos. Amén. Amén. Seguramente para agradecerle, pero para decirle: Señor, ¿qué he de pedir? Y aquí en esta escritura entonces dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor. Amén. Amén. Al hermano Branham le dijeron aquello, ¿verdad? Le dijeron: hermano Branham, parece que usted las cosas que hace, las hace de corazón. Pone todo el corazón en ello. Y el hermano Branham dice: esa es la única manera de hacer algo bien, Amén. de hacer algo como corresponde, y es poniendo todo el corazón. Amén. Dice el hermano Branham de la siguiente manera: dice, ustedes no están trabajando para el hermano Neville, que era el pastor asistente del tabernáculo, ni para el tabernáculo Branham, sino para el Señor Jesucristo. Fíjese usted, sino para el Señor Jesucristo. Entonces el Señor honró la fe de Nehemías. Ahora, en la escritura nosotros vemos que el Señor no lo hizo solo con Nehemías. Fíjese usted que el Señor tuvo otros hombres como Daniel, y Daniel también llegó a ser un hombre cercano del rey, tan cercano del rey que lo puso en un lugar especial, tan cercano del rey que cuando fue echado del foso de los leones, el rey Nabucodonosor se preocupó por Daniel. Aquella noche que Daniel pasó en el foso de los leones, el rey no pudo dormir, y apenas estaba rayando el alba, apenas estaba amaneciendo, y el rey corrió al foso de los leones y preguntó: Daniel, el Dios a quien tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y el rey se regocijó, el faraón se regocijó al ver que el Dios de Daniel lo había librado de los leones, y en contraprestación de aquello, ¿verdad?, tomó a aquellos hombres que habían dado el edicto, que lo habían aconsejado, y los echó al foso de los leones. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos cómo el Señor se agrada, el Señor se dispone a pararse por sus hijos, aún cuando estamos tal vez en nuestro trabajo o en alguna labor, sirviendo a un rey, Amén. a un faraón, como pudiera ser. Ahora encontramos también a los 3 jóvenes hebreos, y con los 3 jóvenes hebreos pasó algo similar. Usted sabe, fueron tirados allí al horno,
Pero la razón de ellos llegaron a ser como gobernadores de provincias. Ellos llegaron a ocupar aquellos 3 jóvenes hebreos con Daniel. En aquel reino de Nabucodonosor llegaron a ser personajes importantes. Ellos llegaron a ser personajes especiales. Ellos llegaron a ser personajes tan fieles, tan obedientes en el reino del faraón, que aquel faraón se agradó al grado que llegaron a ser de su confianza, y él siempre quiso poder bendecirlos. Amén. Siempre quiso darles algo, siempre quiso premiarlos, siempre quiso hacer algo. Así que a Dios le interesa cómo trabajamos nosotros. A Dios le interesa si nosotros estamos honrando a Dios en cada labor que hacemos. Amén. A Dios le interesa si todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón, tanto fuera de la puerta del templo como en el lugar, como para el reino de Dios, como para atender a alguien, como para servirle a una hermana, servirle a un hermano, ayudar a los santos. Todo aquello a Dios le interesa. Amén. Así que aquí hay algo interesante, y es que si usted mira ahí en el mismo capítulo del capítulo 3 de Colosenses, mire del verso 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces nos dice cómo pedirle a Dios. Ahora, el Señor lo que estaba haciendo es honrando a aquellos hombres. Honró a Nehemías, honró a Daniel, honró a los 3 jóvenes hebreos. ¿Cómo los honró? Poniendo gracia a los ojos del rey. Que los reyes llegaran a mirar a 3 hebreos, a 4 hebreos con Daniel, a 5 hebreos con Nehemías, los llegaran a ver con ojos de gracia. ¿Quién podía hacer eso? Dios. Amén. Pero primero tuvo que ser la fidelidad de aquellos hombres para con Dios, y obviamente en el lugar en el cual habían sido puestos. Ahora, cuando nosotros honramos a Dios en nuestra labor, en lo que hagamos, Dios prometió honrar nuestra fe. Dice el verso 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Mire usted, como conviene. Entonces el Señor nos da una manera de cómo servir en nuestra familia. ¿Cuál es la razón para que la esposa le sirva al esposo? Dice como conviene en el Señor. Es decir, que hay una manera correcta, hay una manera en el Señor para poder nosotros servir, para nosotros poder, en este caso la mujer, estar sujeta al Señor, a su esposo. Dice el verso 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vea qué cosa. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Entonces mire cómo cuando llegamos a ese texto 23 que acabamos de leer, hablando del rey, hablando de Nehemías y estos otros hombres, Daniel, los 3 hebreos, miren que al devolvernos al verso 17 empieza el Señor a darnos ejemplo de que de la misma manera es para todo. Dice: padres, no exasperen a sus hijos. ¿Usted los va a corregir? Sí, hágalo, pero no los fastidie. No los exaspere, no los lleve al límite, no los aburra, no los canse. Pero sí, hay que tener el equilibrio de la palabra. Hay que enseñarlos, hay que instruirlos, hay que corregirles, hay que advertirles, hay que ponerles límites, claro que sí. Pero entonces el texto dice: no los exaspere. O sea, ahí, ¿verdad? Aburriéndolos, cansándoles la vida. No, dice el apóstol Pablo. Dice: no los exaspere. Entonces nos da una manera en que nosotros como padres podamos llegar a agradar al Señor. Oído la relación aquí: agradar al Señor. ¿Para qué? Para que luego el Señor ponga gracia en los ojos de cualquier persona y Él pueda darnos la bendición. Amén. O Él mismo de alguna manera especial pueda conceder nuestras peticiones. Usted dirá: pero ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Tiene demasiado que ver nuestro comportamiento, no solo dentro del templo, sino fuera del templo. No solo cuando la gente nos ve, sino cuando no nos ven. Amén. No solo ante los hermanos, sino delante de todo el mundo. Lo que hacemos en cualquier parte donde estemos. Amén. Porque Dios movió el corazón del rey, y el rey consideró a su trabajador, a su siervo, y vio que era un hombre digno de su confianza, lo amaba. Pero primeramente tuvo que haber sido amado del Señor.
para que el Señor moviera las cosas y este rey estuviera dispuesto a bendecir. Amén. Entonces dice, padre, no se esperen a sus hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, vea Dios cómo empieza, así como le dijo al padre, ahora anteriormente le había dicho al hijo, ¿verdad? Primero le dijo al hijo, perdón. Luego le dice al padre, ¿cómo es que ese hijo debe obedecer al Señor, obedecer a sus padres para agradar al Señor? Y si agrada al Señor, entonces Dios lo va a bendecir. Amén. Amén. Entonces, la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre para que sean de largos días, tenga larga vida sobre la tierra. Sí, sí. Entonces hay una contraprestación por causa de la obediencia a la palabra. Porque Amén. allá al final de lo que leímos dice, para que pueda recibir la recompensa de la herencia en Cristo, porque a Cristo el Señor servís. Cuando la esposa le sirve a su marido, le está sirviendo al Señor. Amén. 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 Fíjense qué cosa tremenda es. Ella va a pedir en su momento de tristeza, ella tiene un Señor en casa. Dios puede ver el corazón de ese Señor y conceder su deseo, lo que ella estaba pidiendo, lo que estaba necesitando. Dios puede mover cualquier cosa. El hombre, Dios puede mover su patrón para que lo bendiga. El hijo, Dios puede mover a sus padres para que le recompense, ¿verdad? Dios tiene su Amén. manera de obrar. Amén. Amén. Por eso es que el profeta dice, usted no le está sirviendo a una parte terrenal, usted viene a la casa del Señor, usted no le está sirviendo al pastor, no le está sirviendo, no, usted está sirviéndole al Señor. Amén. Amén. A través de. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Amén. Él, porque todo lo que vamos a hacer lo hacemos para el Señor. Amén. ¿Cómo sabemos si algo que vamos a hacer está bien o está mal? Si usted puede colocar el así dice el Señor antes de lo que va a hacer. Así dice el Señor, voy a hacer tal cosa. Si cuadra, bien. Si no cuadra, no lo haga. Amén. Amén. Si tiene, el profeta dice, si usted va a hacer algo y tiene cierta duda y ve que hay algo dudoso allí, dice el profeta, quédese quieto, no lo haga. Amén. Amén. Esté 100% seguro que es algo limpio, si no, absténgase de hacerlo. Amén. Ahora dice allí, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es agradable al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces también hay una manera para que Dios pueda bendecir al hombre. El hombre tiene que ser un hombre correcto con su mujer. Amén. Si es un maltratador, si es un hombre áspero, si es un hombre rústico, rudo, patán, hay un tropiezo en esa casa. Aún usted sabe que la Escritura dice, y lo creo que lo leímos la semana pasada, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mujer debe servir al marido para que Dios la bendiga. El Amén. hombre debe amar y respetar y tratar a su mujer como vaso frágil para que Dios lo bendiga. Amén. Los padres deben amar a sus hijos, enseñarlos, pero no fastidiarlos, para que Dios los bendiga. Amén. Los hijos deben obedecer a los padres para que Dios los bendiga. El trabajador debe honrar a su patrón para que Dios lo bendiga. Amén. El creyente debe amar a su Señor para que Dios lo bendiga. Amén. Amén. Y cuando se dé la ocasión de que le digan ¿qué quiere? ¿Qué pides? Amén. Ya cuando el Señor le llegara a decir a uno ¿qué pides? El hermano Branham estaba buscando ardillas, no encontró, y el Señor vino y le dijo ¿qué buscas? ¿Qué quieres? No, pues aquí tratando de cazar ardillas, pero no, le dijo ¿qué pides? No, ¿cuántas quieres? No, ¿cuántas quieres? No, Señor, no está bien. ¿Cuántas quieres? No, pues 3. Háblalas. No, Señor, está bien. Que las hable. No, que las hable. Y le tocó hablarlas. Llegará Amén. el momento en que el más mínimo deseo del corazón llegará a ser cumplido. Amén. Amén. Cuando el creyente está decaído en su semblante, cuando el creyente está decaído en su rostro, Dios lo sabe. Tanto para el bueno como para el malo. Usted recuerda la escena del libro de Génesis, cuando Caín salió de presentar su ofrenda al Señor y Abel presentó su ofrenda y el Señor aceptó a la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. El semblante de Caín decayó, él se amargó, Amén. se Amén. llenó de envidia, de sentimiento hacia su hermano y el Señor lo supo. Amén. Y el Señor vino y le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso no sabes que si haces bien recibirás también lo tuyo? Amén. Amén. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, o sea, estás en un límite, le dice. Entonces el Señor conoce el deseo del corazón. Amén. Aún la Escritura nos enseña, y bueno, pudiéramos leer una serie de textos, pero la Escritura nos enseña que antes de que nosotros pongamos una petición en nuestro corazón, Dios ya la conoce. Amén. Amén. ¿Ya qué cosa? Entonces pregunta, si nosotros quisiéramos que el Señor obrara con nosotros como hizo con Nehemías, ¿en qué condición tendríamos que estar delante del rey? Es decir, del mismo Señor. Amén. Tal era la condición
de Nehemías, tal debe ser la condición del creyente delante de su rey, delante del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo conozca el más mínimo de sus deseos. Amén. Amén. El Señor, como aquel rey, conozca cuando su siervo estaba triste. Que uno no necesite ni siquiera, no porque no lo deba hacer, pero me refiero que antes de uno levantar su mano, el Señor sepa que hay una tristeza, Amén. que hay una angustia, que hay una carga, que hay una aflicción, no solo porque Él no lo sepa, no, pero me refiero que Él sea movido en misericordia, porque Él puede saberlo, pero no lo mueve nada. Pero que el Señor pueda ser movido a misericordia en favor nuestro por causa de nuestra vida obediente, del grado de intimidad, del grado de confianza que un creyente llegue a tener con el Señor. Oiga eso. Amén. El creyente debe llegar a tener ese grado de intimidad. El creyente debe llegar a tener ese grado de comunión. Cuando la persona entonces vaya a venir o va a venir a la Santa Cena, a la mesa del Señor, entonces el profeta dice, usted debe, cuando viene a tomar de la Santa Cena, usted está probando, testificando que usted se alimenta del árbol de la vida. Amén. Si usted está mintiendo, si usted está haciendo cosas equivocadas, si usted no está bien en casa, si las cosas no caminan como son, si usted no está siendo fiel en muchas cosas, entonces absténgase de venir. Amén. Porque es una identificación de intimidad. Sí. Amén. El profeta de la Santa Cena traerá y produce sanidad. Entonces, cuando nosotros miramos la relación del creyente con Dios, debe llegar a ser similar a la que Nehemías tenía con su Señor. Amén. Al grado que aunque Nehemías no pedía, el Señor sabía lo que necesitaba. Amén. Amén. Que cuando haya una aflicción, usted, antes de cualquier cosa, antes de traerlo a su corazón, el Señor ya esté preparando todo, esté moviendo la ficha, diríamos nosotros, ¿verdad? Amén. Esté movilizando todo, preparando todo para poder suplir la necesidad de su hijo. Amén. Pero debe haber un grado de confianza, debe haber un grado de fidelidad, debe haber un grado de estrechez en esa comunión, de amistad. El creyente debe tener amistad con su Señor. Debe tener, alguien dirá amistad, pero ¿cómo amistad? La Biblia dice que Abraham era el amigo de Dios. Nosotros debemos llegar a tener esa amistad con el Señor, esa relación. Debemos llegar a tener esa intimidad, ese grado de confianza, ese grado de fidelidad. Que cuando el Señor nos mire, se preocupe. Vea usted, yo quiero llamar su atención a eso. Que cuando el Señor baje su rostro hacia usted, el Señor se preocupe, entre comillas, por usted. Amén. Se interese, se inquiete. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué necesita mi hijo? Oh, mi hijo está en aflicción, mi hijo está en enfermedad. Y entonces él venga al rescate. Usted sabe, el profeta de Dios allí, en aquel sermón de un abismo llamando otro abismo, cuenta la historia de aquel águila con sus aguiluchos. Dice que mientras sus aguiluchos están por allí jugando en la pradera, dice que mamá águila está arriba en la peña, divisando todo el panorama, dice, y sus ojos están sobre sus pequeños. Amén. 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 Dice, si alguien viniera a tratar de hacerle daño a algún otro animal, alguna otra ave, venga a dañar a sus aguiluchos, dice, no pasaría mucho en que aquella madre águila abriría sus alas y se dejaría venir. Amén. Dice, y ese es el Señor por su pueblo. Amén. Cuando sus hijos van a tener alguna necesidad, están en adversidad, dice, esa madre águila, ese Señor, vendrá con sus alas de salvación y de sanidad a atender a sus hijos. Amén. Amén. Pero tiene que ser movido. Los aguiluchos tal vez no se han dado cuenta que algún animal rapaz puede venir allí por ellos están entretenidos. Pero mamá águila sí lo sabe y se viene en su auxilio antes de que ellos siquiera detecten el peligro. Amén. Amén. Así debemos de llegar a ser nosotros con Dios. Que si nosotros nos rendimos totalmente, si tenemos ese grado de fidelidad, ese grado de intimidad con Dios, hermano, antes de que nosotros podamos oler al peligro, el Señor ya esté movilizándose en misericordia para favorecer. Amén. Amén. Ahora, fíjense que la Escritura entonces empieza a decirnos cómo hacerlo. Le dice al esposo cómo hacerlo para que su oración no tenga estorbo. Le dice a la esposa cómo hacerlo para que su oración no tenga estorbo. A los padres para que la oración no tenga estorbo. A los hijos para que la oración no tenga estorbo. A los empleados, a los patrones, aún también porque la Escritura habla, cuando habla de un patrón, dice cómo debe tratar a sus siervos. Amén. Entonces la Escritura nos enseña todo. Amén. Ahora, ¿para qué llegamos a ello? Por lo siguiente. Porque el rey le hace una pregunta a Nehemías y le dice, ¿qué pides? Y Nehemías, aunque estaba en su aflicción, él oró a Dios, como diciendo, Señor, ¿qué pido? ¿Qué hago, Señor?
Ahora, nosotros podemos necesitar muchas cosas y tener muchas aflicciones, pero cuando necesitamos pedir, pregunta. ¿Hacemos lo de Nehemías? Vamos a orar a Dios antes de pedir. Amén. Y segundo, ¿qué pedimos? ¿Qué vamos a pedir? Ahora alguien dirá, hermano, pues lo que usted necesita, sí, yo sé, y está bien, y es verdad, pero pregunta, ¿cómo vamos a pedirle al Señor, no? ¿Cómo le vamos a decir al Rey lo que necesitamos? Él conoce nuestro corazón, Él ve que nuestro semblante está decaído, Él realmente, el Señor, conoce cuál es la petición de nuestro corazón, pero ¿cómo le vamos a pedir? La Escritura nos dice cómo debemos pedirle. Fíjese usted el libro de Romanos. Romanos 8, fíjate el verso 26. Romanos 8, 26. ¿Tenemos? Amén. Amén. Y le dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire la escena de Nehemías. Vino el rey ayudando en su debilidad. Amén. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Vea usted. Uno pudiera decir, ¿acaso Nehemías no sabía cuál era la petición de su corazón? ¿Acaso Nehemías no sabía por qué estaba decaído su semblante? Seguramente que sí. Pero ¿él qué hizo? Él fue a orar a Dios. Amén. Amén. Para decirle, Señor, ¿qué he de pedir? ¿Qué me conviene pedir? Ahora nosotros tenemos muchas aflicciones, podemos tener muchas necesidades, muchas situaciones difíciles en nuestra casa, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, con nuestros hermanos, en nuestra vida espiritual, con nosotros mismos, conflictos internos, muchas cosas, peticiones, necesidades, deseos, problemas, cargas, dificultades. Ahora, ¿cómo vamos a pedirle al Señor? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Cómo sabemos cómo hacerlo? Entonces el texto dice así, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Igual que Nehemías, por más que él supiera su necesidad, no sabía qué pedir. Él no sabía cómo pedirle al rey. Y entonces dijo, dice la Escritura, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, hermanos, hay una manera de pedir. Amén. ¿Quién es el que viene a pedir en favor nuestro? El mismo Espíritu Santo. Amén. Porque recuerde, es Dios el que conoce su necesidad. Amén. Es Dios el que se mueve en misericordia y le dice, hijo mío, ¿qué necesita? Amén. Es Dios el que desea movilizar nuestro corazón para guiarnos a pedir lo que conviene. Al fin y al cabo, al comienzo, a la mitad y al fin, toda la obra es de el Señor. Amén. Por eso a quien le debemos servir es al Señor. Amén. Amén. Y si Dios mueve a una persona de aquí y de allá para que lo favorezca, entonces gracias a la persona. Claro que sí, que bueno el instrumento que Dios utilizó. Pero ¿quién movilizó todo? Dios. Amén. Amén. Dios guía los pasos del creyente. Amén. Dios guía los pasos del justo. Amén. Dios guía todo lo que el creyente pueda necesitar. Amén. Dios conoce todo lo que el creyente pueda carecer. Dios sabe todo. Dios conoce todo. El único que puede llegar a hacer que el creyente sea movilizado, pida algo, es Dios. Amén. Amén. Aun cuando nosotros vamos a pedir, hermano, deberíamos decir, Señor, ¿es esto tu voluntad? Amén. ¿Te agrada? ¿Tú deseas que yo pida eso, Señor? ¿Está en tu plan? ¿O qué he de pedir? No lo sé, Señor. Guíame, Señor. Si no está bien este deseo, sácalo de mí. Entonces dice allí el apóstol Pablo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, lo que había en aquel hombre Nehemías eran gemidos indecibles en su corazón. Había una carga en él. El Señor conoce, moviliza a aquel rey, le pregunta y aún así él quiere asegurarse y dice, Señor, ¿qué he de pedir? Señor, ¿qué es lo que conviene? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Mire la vida del cristiano. Amén. Cómo el cristiano debe movilizarse tanto en su vida de oración, en su meditación, cuando va a dar cada paso, darlo seguro. Amén. ¿Y cómo se puede dar el paso seguro? Dependiendo del Señor. Amén. Entonces dice allí la Escritura así, vea usted.
Pero el Espíritu Santo intercede, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Amén. Hay una voluntad de Dios. ¿Quién la conoce? Nosotros no la conocemos. ¿Quién la conoce? El Espíritu Santo. Amén. Por eso antes de pedir, hay que el Señor. Y Dios va a poner, va a movilizar ese Espíritu Santo que está en nosotros y nos va a guiar a pedir lo que conviene. Amén. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Acaso Dios no lo sabe? ¿Acaso Dios de antemano no sabe qué vamos a necesitar? Claro que sí. Tanto lo sabía que Él llenó una alacena de provisiones para sus hijos espirituales. Para que cuando su hijo pide, la alacena se abra y acceda a las promesas, como decía el texto, a la herencia de las promesas de Dios. Amén. Pero el Señor no nos la puso tan fácil, porque Él pudiera decir tranquilo, lo que usted necesita, y como yo sé que necesita usted, cuando lo necesite, yo se lo doy, pero no tiene que pedir. Pero Dios no se mueve así. Dios sabía lo que íbamos a necesitar. Dios hizo una reserva, hizo una preparación. Dios hizo una bodega, un almacén, y lo tiene lleno para Amén. contestar nuestras necesidades. Amén. Pero Él espera, necesita y pide que usted le pida a Él. Amén. Amén. Él sabe de antemano qué es lo que necesitamos. Él sabe lo que nos va a pasar. Él sabe que Él tiene la solución. Él no anda preocupado. Pero Él puso una condición y es pida. Amén. La condición del Señor para el creyente es pida. Amén. Bueno, ¿y cómo voy a pedir? Por medio de la oración. Pero yo no sé qué pedir. Entonces Él envió el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a pedir. Sí, Amén. Amén. Miren cómo es un círculo, ¿no? Cómo esto desde principio a fin depende 100% y está en la mano de quién? Del Señor. Amén. Nosotros solamente somos instrumentos útiles o inútiles en sus manos. Amén. Amén. Él sabe qué vamos a pedir. Él hace la provisión. Él nos dice que pida. Como no sabemos qué pedir, Él nos da el Espíritu Santo para que pidamos. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar a pedir conforme la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué se requiere saber cuál es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios sabe qué es lo que hay en la alacena para responder esa oración. Amén. Amén. Si en la alacena hay un no, no. Si en la alacena hay un sí. Si en la alacena hay algo, entonces el Espíritu Santo va a guiar al individuo a que pida. Mire usted allí la escritura, ¿verdad? Eso es lo que dice. Amén. Él escudriña los corazones. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, esto no funciona para todo el mundo. En aquel reino no funcionó para todos, funcionó para un siervo fiel, de confianza, cercano al rey. Amén. Esto no funciona para cualquier persona de la calle. Esto, vea, Dios puede escuchar a cualquiera y darle. Amén. Es rico en misericordia, honra la fe de cualquiera, dice el hermano Branham. Pero cuando hablamos de esto en especial, del Espíritu Santo intercediendo, esto no es para todo el mundo, esto es para los hijos del rey. Amén. Amén. Eso es para la gente cercana del rey. Esto es para los santos, dice la Escritura. ¿Cómo podemos nosotros acceder a conocer esa voluntad del Señor? Acceder al reclamo de esas peticiones. Regrese si usted allí en ese mismo capítulo al verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ven que es solo para los santos? ¿Es solo para los hijos de Dios? Amén. ¿Es solo para el pueblo del Señor? ¿Es solo para aquellos a quien Dios les da el Espíritu Santo para que los guíe conforme la voluntad de Dios mismo? Entonces, ¿el Espíritu Santo para qué es? Para que nos enseñe la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Entonces, ¿necesitamos el Espíritu Santo? Sí. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que nos enseñe a pedir. Amén. Amén. Para que Él Amén. nos dirija, para que Él nos guíe. Y por de Dios. ¿Por qué? Porque eso asegura que venga la bendición. Amén. 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 Entonces, si nosotros logramos tener todo ese círculo completo, pregunta, ¿qué puede fallar? Cuando algo falla, no cuando Él responde que no, porque yo estoy diciendo que Él puede decir que no y esa puede ser una respuesta a una oración. Dios también dice que no. Amén. Pero estoy hablando de que si hay algo que Dios lo va a dar y hay algo que no funciona, algo estorba, hermano, es porque en ese círculo de la palabra que estamos hablando esta tarde, algo no está en orden.
algo falta, alguna pieza se salió de su lugar. Si ese reloj tiene buenas pilas y no marca la hora que es, algo está fallando en la maquinaria. Hay un polvito, hay una piedrecilla, y hay un animalito allí, algo no está bien, porque todo lo demás está bien. Solo mira, se ve perfecto y tiene buenas pilas, buenas baterías. ¿Cómo va a fallar? No debería fallar. La oración es igual. Para que esa oración lleve el círculo de la palabra que estamos hablando esta noche, todo debe estar en orden. Si algo falla, hay que empezar a revisar cada pieza de ese círculo. Amén. Amén. Aquel hombre, Nehemías, estaba en orden. Por eso Dios se agradó y ¿qué pides? Vea qué cosa, que Dios venga y le diga ¿qué pides? El Señor Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en vosotros, lo que pida le será dado. Amén. Amén. Todo lo que pides en mi nombre será hecho. Amén. Ya el Señor nos dio muchas promesas. El hermano Branham dice, mensaje influencia. El hermano Branham dice, a ver si yo lo tengo por aquí. De hecho lo leí ahora, pero el hermano Branham habla del mensaje influencia y el profeta dice, él cita la escritura, él cita la escritura donde el Señor Jesús dijo: pedid en abundancia para que vuestro gozo sea cumplido. El hermano Branham dice mensaje de influencia, dice la influencia del hombre sobre otro, dice, mire, la escritura dice: pedid en abundancia para que vuestro gozo sea cumplido. Y cita aquel texto del Señor donde dijo: no recibís porque no pedís, y no pedís porque no creéis. ¿Qué cosa? Entonces el hermano Branham dice, ¿se fija usted? ¿Por qué no pedimos? ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos. ¿Y por qué no pedimos? Dice el profeta, porque no creemos. Amén. Y son citando las palabras del Señor Jesús. Donde el Señor desea que pidamos en abundancia. ¿Qué vamos a pedir? Necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe a pedir lo que es. Amén. Amén. Que nos enseñe a pedir conforme la voluntad de Dios, conforme la palabra. Porque nosotros muchas veces pedimos cosas fuera de la palabra y esperamos que Dios así nos ayude. Eso no puede ser. Entonces, 1, pedir en abundancia. 2, entonces dice, ¿por qué no recibís? Porque no pedís. Entonces hay que pedir para recibir. Amén. Dice, ¿por qué no pedís? Porque no creéis. Entonces tenemos que creer. Amén. Creer con esa seguridad de que el Señor conoce lo que necesita, tiene una provisión y usted va a pedir. Creyendo, Señor, yo sé, tú eres Dios, yo soy tu hijo, tú me escuchas, Señor, yo pido. Amén. Amén. Y entonces el Señor prometió que Él respondería nuestra oración. Amén. Donde estén nosotros reunidos en su nombre, ahí estaré. Amén. Amén. El hermano Branham dice, no es cualquier clase de gente reunida y es decir el nombre del Señor, dice, es estar en la misma clase de espíritu, Amén. Amén. es estar en la actitud correcta Amén. para que el Señor pueda venir y bendecir. Amén. Amén. Dice el texto allí en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Cómo lo logramos, hermano? ¿Cómo llegamos a ser a tal grado ungidos por el Espíritu de Dios como para que Él nos guíe? ¿Cómo llegamos a eso, hermano? Ya, listo, entendimos. ¿Cómo lo logramos para llegar a ese contacto con Dios y que yo pueda pedir y Él me dé? Mira el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vean, no hay nada que hacer. Si aquel hombre llamado Nehemías no obedecía al Señor, no era un buen hombre, ¿usted cree que el rey se hubiera inquietado en preguntarle? Ni siquiera sabría que estaba enfermo o alguna cosa, no sabría nada. Pero cuando si alguien lo conoce, hermano, cuando su mamá lo conoce bien, cuando su esposa lo conoce bien, ella sabe si usted está bien o mal. Cuando un padre conoce verdaderamente a sus hijos, sabe, algo está pasando con el muchacho, algo está pasando con ella, algo está pasando con mi mujer, algo está pasando con mi esposo. Amén. No llegará al grado de conocerse, cuanto más el Señor. Amén. Pero se necesita cercanía, se necesita comunión, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Entonces esa es la manera en que el Señor dejó provisto, y es que nosotros podamos despojarnos de las obras de la carne, sumergernos en las obras del Espíritu, y entonces así tendremos suficiente de Él como para que Él nos enseñe a pedir como conviene en la hora de necesidad. Amén. Porque la razón de pedir es porque hay provisión. Amén. El profeta dice, la razón de que un pescado, de que un pez tenga aletas, dice es porque hay agua. Amén. Es decir, si no hubiera agua, el pez no tendría aletas. La razón de que Dios estipuló la oración para el creyente y como canal para contactarse con Dios es porque hay una alacena llena
en respuestas a esas necesidades. Amén. Es decir, una alacena llena de provisiones. Amén. Y para que el creyente pueda acceder a ello, Dios dijo, le voy a dar la aleta al pez, le voy a dar la oración, porque el mar está lleno. Y el profeta dice, usted nunca pudiera pensar en agotar las provisiones de Dios, en agotar su misericordia. Dice, tanto como un pececillo pudiera pensar que vale más que no tome mucha agua del mar porque se le puede acabar. Como un ratón, dice el hermano Gran, en los graneros de Egipto. Dice que ese ratoncito pudiera pensar, oh, vale más que no coma mucho grano o mucha harina porque se me puede agotar. Dice, cuando eran los graneros más grandes del mundo, un pequeño ratoncillo, ¿cuándo iba a acabar para aquella provisión? Dice el hermano Gran, así Amén. somos nosotros. Esa Amén. alacena está llena, esos graneros están Amén. llenos. Amén. Eso está, pero que no está esperando ¿qué? Que nosotros empecemos a acercar. Amén. Amén. El pueblo de Israel había una roca que salía agua. Vea cuánta gente, 2,5 millones de personas bebiendo agua de la roca, 40 años y el agua nunca se agotó. Amén. Amén. ¿De dónde venía? Eso no era asunto de Israel, eso era asunto de Dios. El asunto de Israel era beber del agua de la roca. Amén. El maná, ¿de dónde? El Señor podía mover cantidad de maná. Aquel tiempo cuando les empezó a enviar codornices, ¿cómo tenía el Señor una fábrica? Los varones se comían 2 codornices, la mujer se comía una. ¿Cuántas codornices al año? Amén. ¿Cuántas codornices al mes? ¿Cuántas codornices diarias para 2,5 millones de personas? Si fueron 1 millón de hombres y 1,5 millones de mujeres, eran 2 millones, 3,5 millones de codornices diarias. Y se les daba un almuerzo tras la comida. ¿De dónde venía? Él es el creador. Amén. Él tendría su lugar donde estaban Amén. criando o creando aquellas codornices. Amén. El problema de Israel no era preocuparse. No, pero ¿qué tal yo le pide y se acabe? No va a pedir medio porque pronto no para darle tiempo al Señor que fabrique más codornices. No. Nosotros no debemos pensar así. Nosotros simplemente debemos pedir. Amén. Un niño pequeño de esta edad no se preocupa, ay, mi papá será que tiene. Él pide. Amén. Él pide, él va a abre la nevera y quiere encontrar comida. Él va, el bebé va y se pega al pecho de la mamá y él no se pone, no, ¿será que me acaba la leche? No, él chupa y chupa y chupa hasta que se jacta. Amén. Amén. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene esa leche? El Señor Amén. hace que aquella leche fluya para saciar el apetito, la sed, alimentar a sus pequeños. Amén. Vamos al Señor, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar un tiempo para orar. Quisiera que pudiéramos hacerlo de esa manera, para poder traer nuestra vida, para poder meditar en esto. Todos tenemos necesidades, tenemos la instrucción de la palabra, hemos caminado en el camino del Señor, Amén. Amén. pero necesitamos siempre hacer contacto con Él. Amén. Pedirle, saber cómo pedir. ¿Qué necesitamos entonces para empezar a pedir? Señor, una razón más, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Para que Él me guíe. ¿Cómo puedo obtener el bautismo del Espíritu Santo? Una de las cosas es dejar las obras de la carne. Es morir a sí mismo. Es entregar su cuerpo en servidumbre, como dijo Pablo. Es como dijo Pablo, cada día muero yo. Como dijo Pablo, él crucificaba su cuerpo, crucificaba su carne en sacrificio vivo. Dijo el apóstol Pablo, presentad vuestros miembros en un culto racional, en un culto diario. Entonces, hermano, tenemos que morir a nosotros mismos. Amén. Amén. Y parte de la manera de matarnos es la espada de la palabra. Pero la otra parte es la oración. Amén. Amén. Porque la palabra nos mata ahí sentados en la banca. Mata nuestra naturaleza, nos corta, nos redarguye. Pero la oración es la entrega voluntaria. Amén. Una cosa es que usted esté en batalla y le corten la cabeza, y otra cosa es cuando usted levanta las manos y se rinde. Amén. 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 Entonces, cuando venimos al culto, la espada se saca y es blandida para traer el corte, sacudir el pecado, traer el arrepentimiento. Pero la oración es para que nos rindamos delante de Dios. Amén. Amén. La oración es para decirle, Señor, aquí estoy dispuesto a morir, porque necesito de usted para saber pedir como conviene. Oremos a Dios. Padre amado, bondadoso Señor, nos presentamos a ti en esta noche, Dios, con gratitud en nuestro corazón, dispuesto, Señor, a considerar tu palabra y sabiendo entonces nuestra condición humana. Padre, hemos tratado de hablar estas palabras, tomando estas escrituras, para recalcar, Señor, la importancia de esta herramienta de la oración.
lo cual es el canal que tú nos diste para poder, es la llave para abrir la alacena, que está llena de tus provisiones. Padre de la gloria, yo quiero presentar este pueblo delante de ti, Señor, mis hermanos, empezando por nuestro hermano Gustavo, Señor, pasando por cada uno de los varones aquí, de nuestras hermanas, los jóvenes, los niños, Yes. llegando, Señor, al más antiguo como el más nuevo, al que sirve como al que disfruta en la banca de la mesa servida. Padre, orando por todos en este lugar. Poderoso Señor, por mí mismo, Señor, para pedirte, Dios Todopoderoso, que tú nos llenes a todos del bautismo del Espíritu Santo. Que tú traigas ese fuego pentecostal de una manera genuina, Señor, y llenes cada corazón, Señor. Padre, que podamos levantar nuestras manos en rendición. Padre, reconociendo que no somos los padres que deberíamos ser, que no somos la clase de esposos que deberíamos ser, que no somos la clase de mujeres ni de esposas que deberíamos ser, Señor, que tal vez, Señor, no somos la clase de cristianos que deberíamos ser. Padre, que todavía hay demasiada carnalidad en nosotros, y entonces, Señor, levantar nuestras manos en señal de rendición, decimos: Padre, enséñanos a pedir como conviene. Mata, Señor, en esta noche nuestra naturaleza pecaminosa. Corta de nosotros nuestra naturaleza terrenal. Quita de nosotros nuestra naturaleza mundanal, Señor Dios, y concede, Dios Todopoderoso, que nuestro corazón pueda ser puesto en tu servicio de una manera total, Señor amado. Padre, confesamos nuestro pecado en esta noche. Confesamos nuestra debilidad en esta noche. Confesamos, Señor, nuestras flaquezas. Confesamos, Señor, nuestra mediocridad, Señor, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Señor. Confesamos que todavía no damos la talla que necesitamos dar para irnos contigo en el rapto, Señor. Pero, Padre, de la misma manera confesamos que aquí estamos para morir. Confesamos también, Señor, de la misma manera que creemos en ti, que creemos en tu palabra. Confesamos que reconocemos, Señor, aceptamos nuestra necesidad de una matanza, Señor. Como dijo tu siervo el profeta, lo que el tabernáculo Brandon necesita es una matanza en esta noche. Padre, de la misma manera nosotros reconocemos que eso es lo que necesitamos, Señor. Una matanza de toda condición carnal, una matanza de toda obra, Señor, contraria a tu palabra. Padre, una matanza a nuestros propios pensamientos. Sí, Señor. Una matanza a nuestra propia idea de vivir. Una matanza a nuestros caprichos, una matanza a nuestra propia voluntad. Padre, que podamos llegar a ser como aquel gran hombre Nehemías de la antigüedad. Padre, que halló gracia a los ojos del rey. Que nosotros podamos hallar gracia ante tus ojos, Señor. Que tú puedas ser movido en misericordia. Y antes de pedir, tú puedas venir a nosotros y decir: mira, ¿qué te pasa? ¿Qué pides? Y entonces nosotros podamos humildemente levantar nuestras manos y decir: Señor, no sabemos qué pedir. ¿Nos guiarías tú a pedir como conviene? Oh Padre, y entonces te agradarás tanto la humildad de tus hijos. Como tú dijiste: si es posible, pasa a mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Espíritu Santo guía a Jesús al Calvario. El Espíritu Santo nos guiará a nosotros a rendirnos para poder cumplir con tu voluntad. No sabemos cuál es tu voluntad para nuestra vida. No sabemos, Señor, qué grandes cosas tú tengas almacenadas en beneficio nuestro. Pero sí sabemos algo, Señor, y es que tu provisión está dada para nosotros. Y tú estás a la expectativa. Estás allí esperando a que nosotros nos alleguemos, Señor, a tu trono. En humildad, en rendición, en sencillez, en humillación, sin jactancia, Señor. Padre, de una manera constante a buscar tu rostro para obtener la pronta respuesta y la ayuda divina, Señor. Así que, Padre, en esta noche, Señor Dios, al considerar estas cosas, al considerar estas palabras, por estos minutos, Señor, y considerar nuestra condición humana, poderoso Dios de la vida, queremos pedirte que verdaderamente nos ayudes, Señor, que no nos deje de fallecer. Padre, que guíe nuestros corazones a esa matanza que tú demandas de nosotros. Padre, a esa muerte, a nuestra condición carnal, a una circuncisión total de aquella parte carnal que sobra de nuestra vida. Que tú circuncides nuestro corazón. Que tú vengas, Señor, con el carbón encendido, como lo decías en los días de Isaías. Padre, y de esa manera, aquel ángel, Señor, enviado de tu presencia, venga con ese carbón y queme, Señor, toda cosa pecaminosa de nuestros labios, toda torpeza en nuestro hablar, y nos haga sabios para hablar,
Como dice la Escritura, nos hagas perfectos de lengua. Yes, Lord. Para ser varones perfectos, Señor, necesitamos entonces sujetar nuestra lengua. Yes, Lord. Padre, que tú nos ayudes, Señor, de una manera especial, Padre amado. Y tú vengas, Señor, y traigas aquella espada de 2 filos. Y tú que conoces la intención de nuestro corazón, la disciernas a tal grado que nuestros pensamientos sean borrados y nuestros pensamientos a partir de allí vengan a ser los tuyos, porque tenemos la mente de Cristo. Poderoso Señor, que nuestros caminos sean los tuyos, que tu guianza siempre esté delante nuestro, que antes de dar un paso entonces podamos orar, Señor Dios, y pedir como conviene, y entonces ese Espíritu Santo que nos habrá sido dado como las arras de la redención y la vida eterna, estará allí para pedir conforme la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo sí sabe lo que hay en aquella alacena en provisión para su pueblo. Entonces Él sabrá que necesitamos, Él sabrá que hay para nosotros, y Él nos enseñará a pedir. Él pedirá por nosotros. Padre, haznos entonces sensibles a tu presencia. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Haznos sensibles al trato contigo, Señor amado. Que podamos verdaderamente rendirnos de esa manera y estar allí, Señor, como aquel oído fresco, sensible para escuchar tu voz, Señor. Para cuando tú hables, para cuando tú guíes, para cuando tú dirijas. Porque, Padre, fue tal el grado de confianza aún del mismo Nehemías, que Nehemías oró a Dios. Y si él oró ante la pregunta del rey, es porque él sabía que Dios lo iba a guiar a pedir lo mejor al rey. Padre, necesitamos el Espíritu Santo para pedir lo mejor al Rey de la Gloria. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer las cosas agradables al Rey. Necesitamos el Espíritu Santo para servirte de manera correcta, para servirte de manera agradable, para hacer tu voluntad, Señor amado. Padre, danos el Espíritu Santo para que nuestra vida cristiana sea correcta, sea la mejor, sea la que corresponde. Danos el Espíritu Santo para ser mejores esposos, para tener mejores hogares, Señor. Para que nuestra familia sea verdaderamente familias cristianas, Señor Dios. Para que tengamos testimonio de tu palabra. Danos el Espíritu Santo para poder solucionar cualquier diferencia familiar. Danos el Espíritu Santo para guiar a nuestros hijos, instruirlos en la palabra, corregirlos, pero Padre, para no fastidiarlos ni aburrirlos, Señor. Danos el nivel de sabiduría que requerimos de tu palabra. Danos el Espíritu Santo para poder discernir, Señor, todo espíritu contrario. Danos el Espíritu Santo, Señor Dios, en nuestra vida, para saber cómo movilizarnos, qué hacer, hacia dónde dirigirnos, en qué tiempo, de qué manera, Señor Dios. Danos el Espíritu Santo para poder vivir una vida rendida, privada y públicamente, Señor. Danos el Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. Danos el Espíritu Santo para poder, Señor, vivir una vida santa, piadosa, para tener una vida de oración. El Espíritu Santo para tener una vida de consagración a ti, Señor. El Espíritu Santo para que haya sed en nosotros de leer tu palabra cada día, Señor amado. Danos el Espíritu Santo para no perder el culto, Señor. Danos el Espíritu Santo para siempre, cada día, esforzarnos más y darte el primer lugar a ti, Señor, en todas las cosas. Danos el Espíritu Santo para tener revelación de tu palabra en las cosas misteriosas, como en las cosas simples de la vida, como en las cosas sencillas del diario vivir. Danos revelación, Señor, para quitar nuestra terquedad. Danos revelación para quitar nuestros propios pensamientos, ideas necias, Señor, cuando verdaderamente necesitamos es tus ideas, tus pensamientos, tu palabra, tu guianza, tus decisiones y no las nuestras, Señor. Quita entonces tanta parte humana de nosotros. Amoroso Señor, danos el Espíritu Santo para que esta sea una iglesia sólida en la fe, Señor. Amén. Danos el Espíritu Santo para que aquí, Señor amado, cada día la palabra fortifique a tu pueblo. Y se haga, Señor, una gran resistencia contra las acechanzas del enemigo. Se haga, Señor, una grande muralla de fe, donde el enemigo encuentre, Señor, una iglesia sólida. Sí, Padre, haz de este grupo, aquí, esta iglesia, esta obra, Señor, aquí en Maryland, una iglesia firme en tu palabra cada día, más sólida en la fe, Señor Dios, más cierta de la revelación de Jesucristo, con una experiencia cada día más real del Espíritu Santo en las vidas de cada creyente aquí, Señor. Yo ruego, poderoso Señor, por este lugar, por cada congregante de los que están aquí, de los que no llegaron hoy, Padre, y como dijo la Escritura, de los que faltan por llegar, Señor. De toda simiente ordenada para vida. Padre, que de aquí se desprenda un gran faro de luz que los guíe, que guíe a tu pueblo, que alcance las almas perdidas.
Señor, aquí en estos lugares cercanos, donde las ovejas sedientas puedan encontrar el agua, donde el hijo hambriento pueda encontrar la palabra que sacie su apetito de Dios y de justicia. Amoroso Señor, haz de este lugar, Padre, una manera tan especial donde la sanidad divina brote, donde la palabra fluya, donde el consuelo, Señor, el consejo de tu palabra ayude cada vida cada vez más y mejor en este lugar, Señor. Padre, haz de esta una congregación de oración, Señor. Una congregación firme en el conocimiento, con un buen nivel de entendimiento de tu palabra y con vidas rendidas y una oración poderosa que alcance al pecador, que liberte al cautivo, que fortalezca al debilitado, que rescate, Señor, al que está extraviado. Haz, Señor, entonces de esta iglesia una iglesia tan firme, tan sólida, Señor amado, de la cual, Padre amado, puedan levantarse, Señor, aquellas virtudes espirituales que tú prometiste que estarían entre tu pueblo. Que aquellos dones espirituales tomen su lugar, Padre amado, que aquellos dones ministeriales tomen su lugar, Señor Dios. Que tú levantes, Señor, músicos, Padre, que puedan traer un ungimiento correcto, tras un nuevo nacimiento, y que puedan tocar la música apropiada para generar la atmósfera cada vez mejor. Y el pueblo, al entrar en la oración y la adoración a Dios, Padre, esté en el ungimiento y tu presencia se vacíe y se derrame de manera especial cada vez que haya un culto aquí, Señor. Padre, que tú entonces, Señor, traigas o levantes entre los varones que hay directores de cantos con un llamamiento en su vida, con una vida justa, limpia y correcta, y con un don, Señor, para adorar y dirigir al pueblo a adorar al Rey de la Gloria y entonar aquellos cantos hermosos de redención. Poderoso Señor, hombres que se levanten y prediquen las insondables riquezas del Evangelio de Dios a los propios como también a los extraños. En este lugar como en lugares cercanos, Señor, aún si de aquí pudiera llegar el tiempo de ir a lugares lejanos, concede, Señor, entonces que en este lugar tú, Padre amado, levantes a aquellos varones que puedan pararse, Señor, a soportar, a sobrellevar la causa, apoyar al varón que está al frente, Señor, trayendo y partiendo el pan de vida. Concédelo, poderoso Señor. Ayuda a cada hombre, Señor, a servirte a ti. A cada hombre que está en este lugar, Señor, a pararse sabiendo que no le sirve a un hombre, sino que no le está sirviendo a una familia, sino que le está sirviendo al Señor Jesucristo por causa de su palabra y de que sus hijos se reúnen aquí para adorarle a Él. Concédelo, Señor amado. Haz de nuestras hermanas fervorosas, ayudas idóneas en sus casas, mujeres serviciales en la casa del Señor, que reconozcan su lugar, ancianas aconsejando a las jóvenes como conviene. Padre, que hagan de nuestras hermanas mujeres de oración, que apoyan mientras su esposo está afuera. Ellas apoyan con sus rodillas, Señor, raspadas, Señor, y sus manos levantadas, clamando, intercediendo por la bendición para su pueblo, por la necesidad del justo, por la aflicción, Señor, de tu pueblo. Y entonces, Señor, cuando ellos se reúnen aquí, habrá tal grado de paz, de humildad, de sencillez, de dulzura, que el Espíritu Santo se manifestará de una manera especial y sobrenatural en cada culto, Señor. Concede, Señor, que haya diáconos, síndicos, como corresponde en el orden de tu palabra, celosos de la fe, del orden del mensaje, Señor, de administrar como corresponde los bienes del tesoro de Dios. Padre, que puedan educar a estos niños cada día mejor en sus casas y también al venir a la iglesia. Padre, que en la medida que tú vas añadiendo a aquellos que han de ser salvos, entonces haya un lugar cada vez más amplio, más apropiado, donde tengan, Señor, la manera de que todo tu pueblo sea bienvenido como hasta ahora lo ha sido, Señor. Concede, Señor, que sea hecho así. Bendice a nuestro hermano Gustavo, Señor, en su labor ministerial, su amor por la causa, su amor por las almas, la carga que hay sobre sus hombros, Señor, de alcanzar al último de los tuyos, de poder ayudar y alimentar y traer la claridad de tu palabra a esta iglesia aquí. Bendícelo, Señor, como el hombre que pastorea esta asamblea, como el hombre que alimenta estas ovejas tuyas de este lugar. Amoroso Señor, y dale cada día más sabiduría, Señor Dios, para el consejo, para la guianza, para la directriz que tu pueblo necesita, y que venga de lo alto la ayuda y el soporte para nuestro hermano, Señor. Dale la salud, dale el vigor, dale la lucidez, dale todo y sosténlo hasta el día de tu venida. Concédelo, poderoso Señor. Ayúdalo en todo y que a él lo rodeen hombres, Señor, con aquel grado de seguridad y fidelidad a tu palabra, que puedan soportar y sobrellevar, Señor, todos los embates y las situaciones que puedan sobrevenir, Señor, y cuando el mar se agite. Concédelo, poderoso Señor. Padre, rogamos entonces tú bendigas espiritualmente esta congregación,
Bendiga espiritualmente, Señor, cada hogar. Bendice espiritualmente cada criatura, los jóvenes, Señor Dios, que se pierden en esta edad difícil. Padre, que puedan ser algunos de ellos rescatados y los que están aquí de las familias de nuestros hermanos sean sostenidos, Señor, en el consejo, en el tiempo, por causa de que tú te encuentres con ellos en el desierto, Señor. Concédelo, Padre. Yo te agradezco, Señor, en esta noche, al terminar, Padre amado, mi visita a este lugar. Te agradezco por haberme permitido conocer a estos finos hermanos, por habernos puesto, Señor, a los unos y a los otros en el camino, por haber cruzado nuestros caminos sobre esta tierra, por haberme dado el honor de venir a estar entre ellos, Padre, y meterle el hombro a la rueda, Señor, tratar de poner un ladrillo en la pared, tratar, sí, Señor, de hacer algo en beneficio de tu causa, para sumar, para multiplicar, para apoyar donde sea el reino de Dios y el pueblo de Dios necesitado. Tratar de hacer algo, Señor, de una manera pequeña, tal vez humilde, pero Padre, el grano de arena que deba ser puesto, que haya sido puesto donde corresponde, Señor. Que tú ayudes todas las cosas. Gracias, Padre, por la ocasión que me has concedido. Gracias por la finura de estos hermanos, Señor. Gracias por la confianza de tu siervo en este lugar, nuestro hermano Gustavo. Gracias por las atenciones de todos, Señor, sus palabras, sus buenos deseos. Padre, yo ruego entonces que al tener yo que regresar a casa, Señor, la bendición no vaya conmigo, sino la bendición se quede con ellos de una manera especial. Amado Padre, y la palabra los haya regocijado, la palabra los haya establecido cada vez mejor, la palabra los haya fortificado, poderoso Dios, y tu gracia les acompañe y les sustente hasta el día de tu venida. Y todos estos que están aquí, los que faltan por llegar, ni uno solo de ellos se pierda, Señor, sino que tú los sustentes, los ayudes. Yo los encomiendo a tu gracia y pido por ellos, poderoso Señor, con gratitud por su bondad para conmigo, y pido que tú les multipliques y les bendigas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Yo ruego por ellos, yo los presento delante de ti, yo dejo todo asunto en tus manos, poderoso Señor, y que todo siempre sea bajo tu cuidado y tu guianza, Padre. Si hay una próxima oportunidad de verles, Señor, de saludarles, Padre, que aún a la distancia podamos tener el compañerismo por causa de tu sangre, de tu palabra, de tu llamamiento y de tu gracia que ha obrado a través de todos nosotros, Señor. Sosténlos en el hoyo de tu mano, líbralos de cualquier acechanza del infierno, Padre, que sean perseverantes y sean guardados para el día del mal, es nuestra oración. Padre, yo ruego por ellos, que tú sanes siempre sus enfermedades, que tú contestes sus peticiones, que tú ayudes sus familias, que tú los llenes de tu espíritu para que crezcan en madurez como cristianos. Padre, que tú los hagas cada día más firmes, más sólidos en la fe y con una experiencia genuina de conocer al Dios de la Biblia. Concédelo, Señor, porque todas estas cosas las pedimos en esta noche, creyendo y dejando todo en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Vamos a cantar. Amén. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del maná. Me liberó, Él me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, me liberó. Yo le alabaré por toda la eternidad. Más maravilloso Jesús, maravilloso Jesús, más para mí, más dulce que la miel que emana del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel que emana del maná. Me Liberó, Él me liberó.
yo le alabaré por toda la eternidad. Me liberó, Él me liberó, yo le alabaré por toda la eternidad. Aleluya, sí, Señor. Mis hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Pongan su asiento un momento, por favor. Bien, hermanos, hemos llegado al fin de nuestra visita. Así el Señor permite. El jueves estaremos tomando el camino de regreso a Cúcuta. En verdad, hermano, agradecido con el Señor, agradecido con ustedes por todas sus atenciones, todos sus cuidados. Hemos tenido buen tiempo de compañerismo. Desde que llegamos nos sentimos como si nos conociéramos de miles de años atrás. Amén. Así que verdaderamente, hermanos, me han hecho sentir en demasiada confianza y muchas gracias por eso. Cualquier cosa que hayan podido ver en mí, en mi condición humana, perdónenme. Soy un ser humano como cualquiera y estamos en la misma caminata de ustedes. Siempre y cuando no sea nada pecaminoso ni nada que haga un desaire a alguien, entonces póngalo allí bajo la sangre y el Señor nos podrá ayudar. Amén. Amén. Reciban ese saludo de los santos allí en Cúcuta. Amén. A ellos que están en la expectativa de nuestro regreso. La madre de mi esposa partió el mismo domingo en la noche y ella tuvo que viajar a Bogotá, así que los niños también están solos en casa y esperamos simplemente que el Señor nos permita regresar para ponernos al frente de estas novedades y poder estar allí obviamente al lado de mi esposa en este momento difícil de la pérdida de su madre. Así que agradezco las oraciones que hayan hecho en favor de mi suegra y ahora por las que puedan hacer en favor de mi esposa y su familia. Amén. Para que el Señor Amén. les ayude y de la fortaleza. Dios fue bueno, les concedió, permitió a mi esposa despedir a su madre, orar por ella, hablarle y hacer una oración para encomendarla y entregarla a las manos del Señor, decirle: Señor, llévela al hogar. Y fue ella salir de la sala de la habitación de la clínica y en ese mismo momento sus signos vitales bajaron y se fue con el Señor. Así que Amén. vemos que Dios ha sido bueno y Dios dio esa oportunidad de que ella llegara y apenas fuera la última hija que pude hablar con ella y orar y encomendar a las manos del Señor es una buena señal de la gracia del Señor. Amén. Así que gracias por eso, mis hermanos. Ella envía un saludo también para Amén. ustedes, Amén. gratitud Amén. por todo ello y son bienvenidos en Cúcuta, Amén. en Colombia, cuando Amén. quieran ir. Allá les esperamos. Hermano Gustavo, de manera especial para usted, muchas gracias Amén. por cederle su lugar 2 semanas y un día. ¿Qué? 2 semanas y media. Permitirme hablar aquí al pueblo que Dios ha puesto bajo su cuidado. Muchas gracias. Esperamos haber hecho lo mejor y no haber causado ningún desaire. Siempre procuramos dejar una ayuda y no dejar un problema. Amén. Amén. Debería ser cuando somos. Amén. Así que agradecidos, el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos verlos en otra oportunidad, ojalá sea en Colombia. Amén. Y si no, pues esperamos una gran reunión de los santos para poder encontrarnos con el Señor. Amén. El Señor les bendiga. Buena Amén. noche para todos. Muchas gracias a todos, hermano Gustavo.